Lady Escote humillada. Jacob Polemski le da cátedra de Historia y Soberanía. La narcosenadora del PAN quiso usar el aniversario de la expropiación petrolera para golpear a la 4T con mentiras sobre dos bocas, pero se encontró con una muralla llamada Jacob Polemski. Mientras Gina repetía el libreto neoliberal hablando de improvisación, la senadora del PT le recordó quién creó el IPN y el Instituto Mexicano del Petróleo, y cómo el gobierno de Fox quiso convertirlo en Instituto de Idiomas. Polemski expuso que fueron los gobiernos del narcopan los que dividieron a Pemex para privatizarlo y echaron a los trabajadores con jubilaciones forzadas. La senadora de la 4T le cerró la boca a la narcopanista al señalar que la Cuarta Transformación recuperó el sentido histórico de 1938, mientras que Lady Escote ni siquiera mencionó que con los recursos de Pemex se construyeron hospitales y escuelas. Y el col remató celebrando que hoy México tiene una presidenta científica que sí conoce el sector energético. Gina llegó a ladrar y terminó recibiendo una lección de historia y dignidad nacional. Veamos enseguida cómo Lady Escote es destruida por la senadora Jacob por atacar a la 4T, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con su venia, Presidenta. Hoy, 18 de marzo, recordamos una de las fechas más significativas en la historia pública de México. La expropiación petrolera de 1938, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Aquella decisión no fue solamente un acto jurídico o económico, fue sobre todo una afirmación de soberanía, de dignidad nacional y de autoridad del Estado mexicano frente a intereses que durante años pretendieron colocarse por encima de la ley. Ese hecho marcó un parteaguas y dio origen, meses después, a Petróleos Mexicanos, como empresa del Estado encargada de conducir una tarea estratégica para la nación. Pero conmemorar esa fecha no puede significar quedarnos atrapados en la nostalgia. Honrar la expropiación petrolera exige entender su verdadero sentido. No se trató de sustituir una dependencia por otra, ni de convertir un símbolo nacional en pretexto para la opacidad, la ineficiencia o el uso político de los recursos públicos. Se trató de defender el interés de México, de hacer valer el Estado de Derecho y de colocar la riqueza energética al servicio del desarrollo nacional. Ese es el fondo histórico que debemos preservar. Honrar esa fecha significa asumir con responsabilidad el presente y hoy, lamentablemente, el sector energético nacional enfrenta desafíos graves que no podemos ni debemos ignorar. Uno de los más recientes y preocupantes es lo ocurrido en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Los incidentes reportados, incluyendo explosiones, fallas operativas y pérdidas humanas, no solo enciende alertas sobre la seguridad industrial, sino que evidencian problemas más profundos: improvisación, opacidad y una preocupante falta de rendición de cuentas en uno de los proyectos más emblemáticos de este narcogobierno de Morena. Porque lo ocurrido en Dos Bocas no se puede minimizar. Una refinería que prometieron como símbolo de soberanía hoy refleja lo que pasa cuando se gobierna sin escuchar a los expertos. Se construyó en una zona que se inunda y hoy esa decisión está pasando factura. La falta de mantenimiento y las decisiones mal tomadas dejaron de ser un problema técnico. Hoy son un asunto de responsabilidad, porque cuando hay pérdidas de vidas humanas, queda claro que la improvisación y los caprichos han salido demasiado caro para los mexicanos. Y los mexicanos tampoco olvidamos algo muy grave: el huachicol fiscal, que es fecha y que con todas las pruebas que tiene la Fiscalía estamos en el gobierno del no pasa nada. Así es Morena gobernando. Desde esta tribuna debemos decirlo con claridad: la seguridad de las y los trabajadores no puede ser sacrificada por cumplir plazos políticos ni por sostener narrativas oficiales. Cada accidente, cada falla, cada incidente en instalaciones estratégicas como Dos Bocas representa no solo un riesgo humano, sino también un síntoma de decisiones mal planeadas y de una ejecución deficiente. Porque defender a Pemex no significa condenarlo a cargar con decisiones equivocadas. Defender a Pemex significa rescatarlo de la improvisación, del endeudamiento excesivo, de la falta de mantenimiento, de la opacidad en contratos y de una visión de corto plazo que ha debilitado su capacidad operativa. Defender a Pemex es entender que una empresa productiva del Estado debe ser eso: productiva, transparente, técnicamente sólida y financieramente viable. México no necesita una empresa usada como bandera propagandística, necesita una empresa fuerte que genere valor para la nación.
México no puede darse el lujo de desperdiciar sectores estratégicos ni de tomar decisiones energéticas desconectadas de la competitividad, de la inversión y del empleo. La energía debe ser palanca de desarrollo regional, de fortalecimiento industrial y de oportunidades para las familias mexicanas, no un lastre para las finanzas públicas. Lo que debe hacerse es muy concreto: sanear a Pemex con disciplina financiera, transparentar cada contrato y cada peso público, fortalecer sus capacidades técnicas, priorizar la seguridad industrial y el mantenimiento, abrir espacio a la innovación y a las alianzas que beneficien al país y construir una estrategia energética integral que combine seguridad, competitividad y sustentabilidad. Esa es una ruta seria, patriótica y responsable. Compañeras y compañeros, la expropiación petrolera nos enseñó que cuando México actúa con firmeza institucional puede defender su destino, pero también nos obliga a no traicionar ese legado con decisiones improvisadas, opacas o ideologizadas. El mejor homenaje a aquel 18 de marzo no está en repetir el pasado, sino en estar a la altura de su responsabilidad. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Hoy definitivamente es un gran día, un día que nos evoca grandes e importantes recuerdos. En México, nuestro petróleo por años no estuvo en manos de los mexicanos, estuvo en manos de empresas extranjeras que explotaban a los trabajadores mexicanos y les daban pésimo pago, mientras a sus trabajadores sí les daban tapete rojo. Eso el presidente Lázaro Cárdenas lo observó con mucha preocupación y mucho compromiso y les planteó a estas empresas que debían darle las mismas prestaciones, los mismos salarios y los mismos trato a los trabajadores. No hicieron caso y el presidente, que lo avisó con mucho tiempo, pues tomó la decisión histórica de nacionalizar el petróleo. La expropiación petrolera de 1938 marcó el antes y después en la construcción de nuestro país y de nuestra soberanía. La expropiación petrolera fue una declaración de independencia, no solo económica frente a poderes extranjeros, sino también de visión de nación. En esa época, también, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, se crearon grandes instituciones. Se creó el Instituto Politécnico Nacional para formar gente capaz de trabajar en toda la industria petrolera. Y en verdad tenemos y hemos tenido gente maravillosa. También se creó una gran institución que los neoliberales trataron de acabar, el Instituto Mexicano del Petróleo, que ha contribuido, que ha construido, que ha investigado y que ha enriquecido lo que hace Petróleos Mexicanos, y que en la época de Fox querían convertirlo en un instituto de idiomas. Con todo esto se pudo poner fin al saqueo de nuestros recursos. Ese legado, después de algunos años, fue traicionado. Pemex se dividió con toda la intención de poderlo privatizar, de poderlo vender, de poder justificar que no era rentable, porque se hicieron 5 empresas con sus propias economías. Fue realmente perverso. Hicieron jubilaciones tempranas para deshacerse de gente muy valiosa, porque no querían que estuvieran ahí dentro dando la lucha por nuestro petróleo. Y en verdad nos llevaron a situaciones francamente dramáticas, pero llegó el presidente López Obrador y todo cambió. Y volvimos a rescatar nuestro petróleo, volvimos a tener el trabajo y el orgullo de ser mexicanos y de saber que el petróleo tiene que ver con nuestra soberanía. La Cuarta Transformación ha recuperado el sentido histórico de la expropiación petrolera. El Estado volvió a asumir su papel como rector del sector energético, no subordinado a intereses externos, sino comprometido con el desarrollo nacional. Vale la pena tener claro que con los recursos de Petróleos Mexicanos se pagaron y se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron carreteras. Fue una palanca de desarrollo de nuestro país. De verdad, tuvimos también en el sector empresarial una petroquímica extraordinaria. México exportábamos igual fertilizantes que un gran número de productos. El presidente López Obrador, para aclararlo, decía que no debíamos exportar petróleo porque significaba exportar naranjas y luego importar jugo de naranja. Y decían, yo recuerdo bien que decían, ay, pero si el petróleo cuesta solamente $10 el barril, ¿no? Y se vende en 70, sí, nada más que los petroquímicos los importamos a cantidades impresionantes de dinero. Y es ahí donde realmente se genera el beneficio para el país. Pemex también padeció el que se le pusiera el peor esquema fiscal. Ninguna empresa petrolera del mundo tuvo la carga que se le hizo a Pemex. Hoy todo esto se está modificando y yo quiero felicitar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella es una experta en el sector energético. Y yo de verdad, además, desde aquí le digo que yo quiero oír hablar a esa científica, quiero oír a que esa científica hable ya de energía, de nuevos materiales, de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, porque
No hay otro país que pueda presumir que tiene una empresa, una presidenta científica como la tenemos nosotros, y una presidenta que sí conoce el tema. Y decir nada más que Japón no produce petróleo, pero sí refina, para los que decían que no era negocio. Así que México sabe lo que está haciendo y hay que reconocer que Deer Park está en mantenimiento, con mucha visión y con mucha claridad. El futuro de Pemex es muy grande y hoy hay que reconocerle una vez más a Lázaro Cárdenas por esa visión y esa expropiación. Es cuanto, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senadora. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.